Hola amigos de Perú 21, mi nombre es Nicolás Castillo y en esta oportunidad voy a estar con el señor Galantino Gallo. Él es gerente general de Prima AFP y con él vamos a hablar sobre las consecuencias de un eventual retiro de 4 UITs de los fondos de pensiones. Bienvenido Galantino. Hola Nicolás, ¿cómo estás? Muchas gracias por la invitación y bienvenido a todos los que se están escuchando. Muchas gracias Galantino. Mira, el tema lo podemos lo podemos separar en varias partes. Lo primero que quería consultarte es cuáles serían las consecuencias de de una eventual aprobación por parte del Pleno del retiro de 4 UITs. ¿Qué crees tú que podría impactar esta medida? A ver, creo que es importante entender el contexto de donde estamos, ¿no? Veníamos trabajando desde hace tiempo, pero sobre todo de manera intensa el último año, en la propuesta de una reforma, tanto del Ejecutivo como el Legislativo. Por Y supuesto. veníamos de un contexto donde hemos tenido ya 6 retiros, ¿no? 6 retiros en donde salieron de los fondos previsionales 88 mil millones de soles y que dejó como consecuencia a 2,4 millones de afiliados sin un sol en su fondo previsional. Esta propuesta del día de ayer que se aprobó de un séptimo retiro de 4 UITs para todos, lo que conlleva es a que pueda haber un potencial retiro de fondos de 34 mil millones de soles de los fondos previsionales, en donde llega a tener un efecto que podría tener un impacto en 6 millones de afiliados, en donde si fueran todos a retirar, lo que te quedaría en el sistema serían 8,3 millones de afiliados con 0 soles en sus fondos previsionales. 9 de cada 10 ya no tendrían fondos con fin previsional, con lo cual se está apostando en largo plazo, se está jugando la pensión, la seguridad social y la protección social de estas personas por una solución de corto plazo. Y la problemática acá es que es una solución de corto plazo sin acotarse, que va a todos, y en donde un gran número de personas solo tienen hoy día una UIT que han logrado recuperar en estos 2 años de aportes sin retiros. Con lo cual esta medida realmente va a beneficiar a un 60% de los afiliados que hoy día tienen trabajo, que tienen seguridad social, que tienen una buena remuneración y en donde acceder a este retiro lo único que puede conllevar es a inflación, a consecuencias macroeconómicas sin necesidad de resolver una situación de vulnerabilidad. Porque eso es lo importante. Los primeros retiros vinieron en la pandemia, cuando teníamos una crisis de tal magnitud que era esto entre la vida y la muerte, y tuvieron que acceder a esos fondos de manera extraordinaria para poder proveer salud a un familiar, para proveer comida a sus hogares, pero hoy estamos en una situación bastante distinta. Con el crecimiento económico que hoy día mostró las cifras del Ministerio de Economía en el primer trimestre, no estamos en una recesión y eso debería llevarnos a sopesar esta medida que a final de cuentas es cortoplacista y mella el sistema previsional peruano. Así es, y es grave lo que tú comentas. Para profundizar un poco más el tema, si una persona está pensando de aprobarse la medida, es que esperemos que no, de sacar su dinero, ¿cómo le afecta? Porque muchas veces dicen, no, pero todavía me voy a jubilar en 40 años, en 30 años, con lo cual no hay ningún problema, o ya mi plata es muy chiquita, con lo cual retirarla ahora si al final no voy a tener. Si podemos explicar la gravedad del asunto, sobre todo para las personas, el que puedan hacer disposición de este dinero que tiene un propósito. Yo creo que yo separaría tu pregunta en dos. Uno es el efecto de corto plazo, ¿no? El efecto de corto plazo es al final los fondos de pensiones están invertidos al mediano y largo plazo, porque lo que buscamos es generar rentabilidad a mediano y largo plazo para que puedan tener una pensión robusta. El año pasado, en promedio, lo del Fondo 2 ha rentabilizado 10%, es así el retorno histórico, que es superior a muchas alternativas que existen en general de ahorro o de inversión. Pero fuera de eso, el forzar un retiro y llevarte a liquidar y generar liquidez para pagar afecta el día de hoy los fondos previsionales. Afecta porque al final tienes que generar liquidez y te pagan y te vas a tener que vender a castigo
algo que no está hecho para venderse hoy día de manera inmediata. Entonces, ese es el primer efecto, el efecto de la rentabilidad de corto plazo. Y el segundo efecto es el hecho de sacrificar el futuro a cuesta de hoy. He escuchado el argumento que tú también planteas de personas que tienen poco hoy día en sus saldos y que están, por lo tanto, pensando que su jubilación va a ser muy pequeña, pero por eso queríamos enfocar la discusión en la reforma. Uno de los beneficios que traía la reforma que se estaba planteando, tanto del Ejecutivo como del Legislativo, era la pensión mínima. Y en la reforma que estaba presentando el Legislativo, esta pensión mínima de 600 soles, que puede sonar a poco, es en verdad bastante más de lo que creen muchas de las personas que están volviendo a recrear lo que tenían en su fondo previsional. Y justo iba a ellos para que puedan tener un terreno equiparable entre la ONP y el SPP, el Sistema Privado de Pensiones, para poder acceder a dicha pensión, para sacar de la ecuación los argumentos que a veces tenemos de personas que se enfrentan a pensiones de 200 soles o de 300 soles, porque si aportase 240 veces, al igual que la ONP, pero en el sistema privado, con la pensión mínima que se buscaba con la reforma, iba a poder acceder a eso, ¿no? Entonces, lamentablemente, el día de ayer hemos perdido la oportunidad de discutir sobre esta reforma, de aprobar una reforma que traía competencia. Eso iba a traer de por sí innovación y reducción de comisiones. Traía una pensión mínima y le devolví el carácter previsional al sistema que beneficiaba a varios de los afiliados y a los peruanos. Y creo que hay una mea culpa. Hemos dejado de lado de transmitir el beneficio que generaba una reforma a la gran mayoría de peruanos, y al final ha salido victorioso en la liquidación de fondos y la venta a través de 4 ITs para todos, que solo es un remedio de corto plazo y no de largo plazo a una solución que tenemos que buscar integral del sistema previsional. Así es. Antes de pasar a ese punto, me gustaría que me ayudes a entender qué pasa si una persona que todavía tiene fondo y dice, yo voy a sacar los 20.600 soles porque todavía tengo plata y todavía me voy a demorar en jubilar. ¿Cuál es el impacto que termina teniendo esto? ¿No? Porque decimos, sí, el fondo va a seguir rentando, por lo tanto, si saco ahorita 20.000, todavía voy a seguir trabajando y no pasa nada. ¿De verdad no pasa nada si yo saco ahorita mi dinero? Es muy difícil de cuantificar y hay mucha casuística, ¿no? Claro. Tú lo que tienes al final depende qué destino haces de dicho fondo. Si ese destino va a consumo, ¿no? Y a un gasto del día de mañana por algo de consumo con pico o de un consumo de una televisión, un carro, un viaje, es muy difícil que eso te genere un retorno que pueda suplir este vacío que Claro. vas a tener en tu saldo de tu fondo cuando llegues a una edad de jubilación. Claro, perdóname que te interrumpa. Lo que pasa es que yo me refería al hecho de que si reduzco ahorita la base, o sea, imagínate que yo tengo en mi fondo una base determinada y me voy a jubilar, no sé, en 20 o 30 años. Si reduzco la base, supongo que se va a rentabilizar, supongo que la pensión o el resultado que voy a tener en ese tiempo va a ser menor a la que hubiera tenido si no hubiera retirado, ¿no? A eso me refería, Eso ¿no? es indudable, eso es indudable y es lo que ha pasado a muchas de las personas que accedieron a los 6 retiros anteriores, ¿no? Al reducir la base, por más que yo te estaba comentando que los fondos el año pasado, el fondo 2 en promedio, ha rendido 10%, si tú reduciste la base a través de los retiros, ese 10% no va a llegar a recuperar tu fondo a donde estuvo previo a los retiros, ¿no? Y eso sí es algo que es irremediable, salvo que generas un aporte directo a tu fondo para poder compensar. Así que lo que tú argumentas y mencionas es cierto. No vas a poder cerrar esa brecha solo con rentabilidad. De acuerdo. Ahora, es bastante también cierto de que al final esta norma, esta decisión, esta norma del retiro está dentro de un conjunto de normas que se iban a dar para reformar el sistema privado de pensiones, que está, como tú dices, mejorar la situación de lo que ya estamos en el sistema y de poder traer al sistema a los que no tienen cobertura, ¿no? ¿Qué pasó? O sea, no se suponía que íbamos a hablar, que lo que se iba a aprobar era
todo esto? ¿Qué pasó? ¿Los congresistas no entendieron? ¿Qué crees tú que pasó ahí? Mira, sinceramente lo ocurrido el día de ayer es lamentable. Creo que era un debate que se caía de maduro. Es una reforma en verdad que es impostergable. Tenemos que fortalecer el sistema previsional. El sistema previsional tiene 30 años, pero ha funcionado para una minoría, ¿no? La minoría que tiene formalidad en el trabajo, constancia en el aporte, ¿no? Y eso los lleva a que tengan hoy día una jubilación robusta. Pero a la otra minoría, o a la mayoría realmente, no llegó a cubrir las expectativas por la informalidad que tenemos en el sistema, las entradas y salidas al sector formal, la poca densidad en general de aportes. Entonces, esta reforma venía con incentivos, ¿no? Como la pensión mínima, para atraer más hacia el sistema privado de pensiones y que puedan aportar y pensar en su ahorro futuro. Traía consigo competencia al abrir el sistema fuera de las AFPs, ¿no? Y así poder traer a nuevos partícipes que generen innovación y formas nuevas de hacer las cosas con la misma, digamos, supervisión de la SBS, pero con mayor flexibilidad, ¿no? Y devolvía el carácter previsional al sistema. Herramientas muy potentes a la situación que estamos hoy, resolviendo dolores que hoy día tiene el sistema y buscando esa amplitud de cobertura. ¿Qué pasó el día de ayer? Es algo que no comprendemos, ¿no? Porque estuvimos a punto de entrar a esa discusión y todo se volteó rápidamente y volvió el tema de los retiros, ¿no? La inmediatez, el acceso al corto plazo. Las razones realmente no las sé ni las comprendo, pero yo creo que hemos perdido una gran oportunidad. Y al margen de que se haya puesto esta medida de los retiros, debemos volver a traer la reforma a la mesa, a discutirse y a poder lograr aprobarla en el Pleno. Claro, justamente mi pregunta era, ¿cuál debería ser la reacción del Ejecutivo? ¿Crees que el Ejecutivo debería, en el caso, en el eventual caso, primero esperemos que en el Pleno recapaciten sobre esta norma, pero en el caso de ser aprobada, ¿crees que el Ejecutivo debería reaccionar de alguna forma? La semana pasada creo que el Ministerio de Economía y el mismo ministro Arista fue bastante claro, ¿no? Que estaba completamente opuesto con los retiros por el efecto que no solo genera al vulnerar las pensiones de las personas a futuro y desprotegerlas socialmente, pero también con el efecto que eso puede tener en la economía. Estamos hablando que con un séptimo retiro se habría retirado del sistema alrededor del 14% del PBI. Entonces, la expectativa es que al final el Ejecutivo observe esta norma por todo este daño que genera tanto a los afiliados a futuro como en general a la economía, ¿no? Economía que viene recuperándose en una situación de recesión y que aún tiene fragilidad, con todas las consecuencias que esto puede traer de carácter fiscal, de carácter de financiamiento de país y corporaciones, y en general de pobreza hacia la vejez. Yo reitero acá, lo que está en riesgo es el afiliado, la protección social que tiene hacia adelante y al problema que se va a enfrentar 10 a 20 años en el futuro cuando no tenga un fondo previsional. Ese es lo que está en riesgo más que cualquier otra cosa que estamos debatiendo hoy en día. Clarísimo. Entonces, deberíamos también los afiliados recapacitar. Claro, 20.000 soles no nos viene mal en cualquier momento. Sin embargo, por lo que tú cuentas, deberíamos recapacitar en el hecho de los impactos que tiene hacia nuestro futuro el que desahorremos plata que tiene un propósito, ¿no? Es más, nos hemos dado cuenta de que este dinero va siendo importante, de que si no tuviéramos esa obligación probablemente no lo hubiéramos aportado, con lo cual deberíamos ser responsables, ¿no? ¿Tú qué piensas sobre eso si tuvieras que dirigirte a los afiliados? Porque prácticamente nuestros afiliados son nuestros lectores. ¿Qué le dirías? Yo creo que en general lo que tenemos que buscar los afiliados es, y en general la población, es buscar que el legislativo, ejecutivo, sector privado, SBS, Ministerio de Economía, BCR, trabajemos en ver cómo traemos una reforma del sistema previsional que sea lo suficientemente potente para resolver dolores de la población, que la población de hoy en día tiene necesidades muy distintas a 30 años atrás, ¿no?
y cómo lo hacemos de una manera articulada para beneficiarlos a los afiliados, generar mayor cobertura, traer mayor competencia y básicamente trabajar en tres ejes, ¿no? La inclusión, ¿no? Que es sumamente importante tener más cobertura, riesgo compartido, en donde se perciba que tanto las administradoras como el afiliado ganamos y perdemos en conjunto, y finalmente el tema asociado a la competencia y el abrir el sistema, ¿no? Siempre se ha objetado el tema relacionado a los pocos partícipes del sistema. Tenemos la oportunidad de abrir el sistema, hacerlo mucho más flexible, invitando a más partícipes. Y si tú ves en otras industrias que son mucho más competidas, eso trae innovación, trae nuevos procesos, trae flexibilidad y trae satisfacción del lado del servicio que se brinda. Entonces, yo creo que eso es un derecho que tienen los afiliados, que en general tiene la población, y es algo que deberíamos exigir a nuestros congresistas que nos representan en esas mesas a discutir la reforma, a traer planteamientos, ¿no? Que beneficien a todos y que al final de cuentas logremos una reformalización, una modernización del sistema a las necesidades que el peruano tiene hoy en día. Muchas gracias, Galantino. Esperemos que, ¿cómo se llama? Los padres de la patria recapaciten y que también el Ejecutivo también tome medidas, ¿no? Muchas gracias, amigos. Hemos estado con Galantino Gallo, él es gerente general de Prima FP. Conmigo hasta otra oportunidad. No deje de seguirnos en las redes. Hasta pronto.